Fue un animal. Ellos toman este pasaje diciendo, y precisamente ayer sucedió esto, que ellos decían, Abel trajo una ofrenda, ¿traes tú también una ofrenda? Eso es romper la escritura. Eso es herejía destructora, es una herejía destructora, porque te hace pensar lo que no es mentira. Lo que Abel ofreció fue un animal. Lo interesante no era el animal, lo interesante era la sangre del animal. Gloria a Jesús, gloria a Dios. Ahí no importaba si el animal había costado o no había costado. A lo mejor el animal no le costó a Abel, era de su propio cuidado. No se trataba de eso. Se trataba de una ofrenda obediente a lo que Dios quería. No era cuestión de dinero. Así que yo no puedo coger una parte de la Biblia donde Abel ofreció un sacrificio agradable a Dios, puedo semejarlo al dinero. No tiene nada que ver. Si Abel se hubiera presentado con dinero, hubiera sido desagradable para Dios tal ofrenda. La ofrenda agradable a Dios era la de sangre, porque la sangre de los animales puede cubrir los pecados. Gloria a Dios. Entonces, en ningún momento se dice que Abel trajo dinero al altar. Ni tampoco se dice que Abel hizo un pacto con Dios. Nunca. Nunca habla de que Abel hizo un pacto con Dios. Vamos a otro caso. En Génesis 9:15, Noé estos herejes dicen que Noé hizo un pacto con Dios. Pero simplemente para usted darse cuenta que no fue Noé el que hizo el pacto, usted lea la Biblia conmigo. Lea Génesis 9:15, ahí dice así. Y me acordaré de qué? Del pacto mío. ¿Quién está hablando ahí? Dios está hablando de mi pacto que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. En el verso 12, o mejor en el 11 y en el 12, dice, en el 11 dice, estableceré mi pacto con ustedes. En el 12 dice, esta es la señal del pacto que ¿qué? Que yo establezco entre mí y vosotros. En el verso 9 dice, he aquí que yo establezco ¿qué? Mi pacto con vosotros. Nunca dice que no hizo un pacto. Ahí está 4 veces, para que quede claro, el pacto lo hizo fue Dios. Dios fue el que hizo el pacto. El hombre no es Dios para hacer ningún pacto. Aleluya. Y usted se va a dar cuenta cómo en la Biblia se repite, mi pacto, mi pacto, mi pacto. Simple, busque usted una concordancia y busca la palabra pacto y ahí empieza a leer la frasecita que dice mi pacto, el pacto mío, el pacto que yo haré con vosotros, estableceré mi pacto. Siempre es mi. Nunca dice que Abraham hizo un pacto, ni que Noé hizo un pacto, ni que David hizo un pacto, ni que nadie hizo un pacto. El único que hizo un pacto fue Dios. Dios es el que determina cuándo, dónde y cómo hace el pacto. Es una herejía decir que hagas un pacto con Dios. Herejía. Que hoy lo tiene atado la mayoría de la iglesia. La iglesia evangélica hoy está atada por este demonio. Es un demonio de error. Es un demonio de error. La gente dice, pero ¿cómo va a tener la razón mi pequeña iglesia? Si esos son iglesias de 10,000, 15,000, 8,000, 12,000, ¿quién tiene la razón? Aleluya. Vamos a tener que irnos al programa ese, ¿quién tiene la razón? En el canal ese venezolano. Tanto dicen gloria a Dios. Lee conmigo Génesis 17 del 1 al 2. Es que esto es con Biblia en mano, para que no se te metan los goles y vayas a perder en el último minuto. Génesis 17, 2 dice, y pondré ¿qué? Mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera.
cada palabra escrita en la Biblia tiene un sentido. Ahí nada fue escrito por casualidad. Estableceré mi pacto, dice otra vez. A Abraham Dios también le dijo, yo es el que hago el pacto. Usted se somete al pacto o no hace nada. Pero usted no inventa pactos, el hombre no inventa pactos. Cuando el hombre se cree Dios, entonces el hombre inventa un pacto. Cuando Dios negoció con Abraham, entre comillas, y Abraham trajo una ofrenda al altar. ¿Se acuerdan ustedes cuál fue la ofrenda que Abraham trajo al altar? Su propio hijo. Sin embargo, hay predicadores que dicen, Abraham trajo una tremenda ofrenda. Trajo la mejor ofrenda, trajo su propio hijo. Tú también trae lo que tienes ahorrado en la cuenta bancaria. Ves donde un amigo tuyo, préstale dinero y tráelo al altar. Trae lo mejor. Eso está fuera del contexto bíblico. Lo que trajo Abraham no fue dinero. Abraham lo que trajo fue a su hijo, una cosa que no se compra con dinero y no se vende. ¿Quién va a vender un hijo? ¿Quién va a negociar un hijo? Aleluya. Así que uno no entiende dónde está el desastre hermenéutico. ¿Dónde está? Está en que Abraham no trajo dinero al altar. Y la palabra ofrenda puede significar ofrenda de dinero u ofrenda de animal. Ofrenda de acción de gracia. Ahí está el problema. Resulta que Abraham no trajo dinero al altar. Usted se imagina, Abraham con un pocotón de monedas, lleno de plata, con un cargamento, dice, Señor, no te traje a mi hijo, sino te traje esta plata como para reemplazar a mi hijo. Dios le hubiera dicho, inválido. ¿Cómo vas a cambiarme de tu hijo por dinero? Yo te pedí, fue a tu hijo. Es lo que quería Dios enseñarle, que una ofrenda de su corazón, que le amara a Él por encima de todas las cosas, que le amara a Él por encima de todas las personas. Porque se supone que no va a amar más el dinero que a las otras personas. Por lo tanto, Dios le está diciendo, quiero que me ames a mí más que a las otras personas que tú amas mucho, en especial a tu hijo. Entonces Abraham no trajo dinero al altar, ni tampoco Abraham hizo un pacto con Dios. Abraham hizo un pacto con Dios, fue Dios el que hizo el pacto. Gloria a Dios. Y usted no encuentra en ninguna parte de la Biblia donde Abraham trajo dinero al altar para que le fuera bien. Eso es antibíblico. Gloria a Dios. Hay más de 4 viendo un chispero. En el tabernáculo de reunión que construyó Moisés, se hacían sacrificios 24 horas. 24 horas era ofreciendo ofrendas. Había 5 clases de sacrificio o 5 clases de ofrenda, pero ninguna de estas 5 ofrendas era con dinero. Una ofrenda era incruenta y las otras 4 ofrendas o sacrificios eran cruentos, con sangre. Uno era sacrificio de paz, otro sacrificio por el pecado, otro un holocausto donde el animal era quemado completamente, y el otro era un sacrificio de la harina y la miel, sin sangre. Todos estos sacrificios u ofrendas no eran sacrificios de dinero. El sacerdote estaba trabajando 24 horas y los sacerdotes eran relevados. Eran relevados porque no podían durar mucho tiempo ahí. Pero siempre había un sacerdote allí matando animales y ofreciendo a Dios sacrificio. ¿Qué era lo que se ofrecía a Dios? Por 24 horas todo el tiempo se ofrecían sacrificios para encontrar el perdón de los pecados. La sangre de los animalitos era derramada para conseguir el perdón. Ahí no se traía dinero al altar. Gloria a Dios. Dentro del tabernáculo no se recogían las ofrendas. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Dentro del tabernáculo lo único que había era lugar santo, lugar santísimo y atrio. Allí solamente se ofrecían sacrificios de animales, pero ni se tenía en cuenta el precio del animal. Lo que se tenía en cuenta era la sangre derramada. Ahí lo que importaba era la sangre derramada. No importa si el animal estaba anémico o no, o tenía mucha sangre el animal, eso tampoco interesaba. Lo que interesaba era el sacrificio de sangre, porque la sangre cubría los pecados de ellos. El dinero no pagó nuestra redención. El dinero no podía pagar la redención. Si una persona pecaba y traía dinero para pagarlo,
sería diferente. Pero cuando nosotros pecamos hoy en día, nosotros no necesitamos traer dinero al altar para reponer la falta. ¿Aló? Repito, si nosotros pecamos hoy en día, la Biblia dice, abogado tenemos con el Padre. No necesitamos